A pesar de sus humildes comienzos, un golpe de suerte y su naturaleza astuta la convertirían en la reina de Madagascar. Sin embargo, sus políticas hostiles y planes malvados causarían muerte y destrucción a miles de su propio pueblo. Se cree que Ranavalona nació alrededor del año 1778 en la isla de Madagascar. Su nombre original al nacer era Romobo. Aunque la isla está ubicada en el Océano Índico, a unos 400 kilómetros de la costa este de África, se cree que probablemente descendía del grupo étnico más dominante, los Marina, quienes rastrean sus orígenes hasta Indonesia. Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo, con paisajes increíbles y una población muy diversa. La evidencia arqueológica más reciente sugiere que los humanos habitaron la isla mucho antes de lo que se pensaba. Un equipo de científicos de la Sociedad Zoológica de Londres descubrió huesos fosilizados de animales que parecían mostrar marcas de copa. Los huesos datan de hace 10.000 años. Una gran proporción de los habitantes actuales rastrean sus raíces hasta los colonos, quienes comenzaron a llegar en botes alrededor del año 500 después de Cristo desde África e Indonesia. Juntos, los colonos fueron conocidos como el pueblo malgache. En 1500, una flota de barcos de exploración portugueses llegó a la isla bajo el mando de Diogo Díaz, convirtiéndose en los primeros europeos en pisar Madagascar. Los portugueses originalmente nombraron a la isla San Lorenzo. Como descendiente del pueblo malgache, Ranavalona nació como una persona común, sin ningún derecho hereditario a una vida de nobleza. Y como resultado, no sabía leer ni escribir, ya que no recibió educación. Su ascenso al trono fue simplemente por casualidad. Su padre había obtenido información sobre un intento de asesinato contra el futuro rey, Andrijanam Boinimerina. Así, fue informado del complot de asesinato, y este fue frustrado con éxito. El asesinato fue planeado por su tío, quien entonces gobernaba el pueblo. La razón de este intento era que quería que su propio hijo tomara el trono. Sin embargo, por decreto de su difunto padre, solo podía pasar si su sobrino no vivía. Andrijanam Boinimerina era un ferviente partidario de que los occidentales enseñaran en el país y compartieran su cultura. Pero su tío, así como los sacerdotes tradicionales malgaches en su corte, se oponían firmemente a su presencia. Andrijanam Boinimerina supo cómo ocurrieron los asesinatos, se descubrieron intentos y agradeció mucho al padre de Ranavalona por protegerlo. Para demostrar su gratitud, una vez que ascendió al trono, eligió adoptar a Ranavalona como su propia hija. Ahora el rey, Andrijanam Boinimerina, tenía un hijo llamado Gradama. Como si la recompensa de la adopción no fuera suficiente, el rey decidió dar a Ranavalona en matrimonio a su hijo. Cuando Gradama ascendió al trono, Ranavalona pronto sería muy disputada por su afecto. Él tomó una serie de concubinas y buscó casarse con más de una de ellas. Ranavalona fue la primera de sus 12 esposas, pero con cada nuevo matrimonio, su pasión por ella se desvaneció y ambos se distanciaron más. No coincidían en decisiones, cada uno tenía ideas distintas sobre el gobierno del país y quiénes debían ser admitidos. Para empeorar las cosas, Ranavalona no tuvo hijos, así que con la sucesión de Radama muy incierta, ella tendría que actuar rápido si quería asegurar su lugar entre los candidatos. Al no haber podido darle un hijo a su esposo para sucederlo, su futuro quedaría en el caos. Cuando en el verano de 1828, el rey Radama murió a los 36 años. Según los registros históricos, había estado sufriendo enormemente de lo que parece haber sido sífilis o cirrosis hepática, y en algunos relatos más dramáticos sobre su muerte, se afirma que se cortó el cuello para escapar del dolor de su sufrimiento. Radama murió junto a 2 de sus cortesanos más cercanos. Ambos cortesanos favorecían a Rakatobe como su sucesor. Rakatobe era el hijo de la hermana mayor de Radama y se le consideraba inteligente, ya que fue el primer alumno que estudió en la primera escuela establecida por la Sociedad Misionera de Londres en Antananarivo.
Los cortesanos ocultaron la muerte del rey varios días por temor a represalias al acusar a un rival de su monarca, pero un alto oficial militar llamado Andrea Mamba se enteró de la muerte del rey y trabajó en colaboración con otros oficiales poderosos para que Ranavalona fuera nombrada sucesora de Radama en lugar de Rakatobe. Aunque murió joven, el reinado de Radama fue exitoso. Había logrado unir a las diferentes tribus y clanes de Madagascar en un solo reino, al organizar una fuerza militar altamente entrenada para emprender la conquista de las demás tierras tribales de la isla. También abrió el país a misioneros cristianos, artesanos y al comercio exterior, ansioso por atraer la influencia extranjera. Aunque él mismo no era cristiano, fue persuadido por los misioneros para abolir la esclavitud, lo cual finalmente aceptó. A pesar de las protestas de algunos de sus asesores más cercanos, Radama había puesto la mira en una alianza estrecha especialmente con los británicos. Misioneros galeses comenzaron a llegar a la isla bajo la dirección de la Sociedad Misionera de Londres, quien convirtió con éxito a gran parte de la corte marina antes de dar educación occidental a los niños. A pesar del éxito del reinado de Radama, que había logrado traer prosperidad a la isla, su sucesor traería tormento y destrucción. Se decidió que Ranavalona se convertiría en la siguiente gobernante de Madagascar. El poder impactó mucho su vida. Su esposo evitó a algunas personas. Ranavalona disfrutaba la atención y pronto eliminó a sus enemigos y otros posibles herederos al trono. Esto incluyó a Rakatobe después de enterarse de que Rakatobe era su principal rival por la corona. Mandó encerrar a su madre y dejarla morir de hambre, además de mandar matarlo a él. Ordenó ejecutar a más de sus enemigos e intentó aislar la isla y a su población de cualquier influencia externa. Colonos de Gran Bretaña y Francia ocuparon territorios cercanos y tenían buenas relaciones con el pueblo malgache, pero Ranavalona rompió totalmente esos lazos. Les dijo a los británicos y a los franceses que no respetaría un tratado que había hecho su esposo. La relación entre Francia y Madagascar se había roto por completo. Se desataron discusiones entre Ranavalona y el rey Carlos X de Francia, y en 1829 el rey Carlos dio la orden a sus fuerzas de invadir la isla. Las fuerzas francesas atacaron las ciudades de Tamatave y Tintingui. El pueblo malgache apoyó a su reina y luchó contra los franceses. Los franceses se retiraron y finalmente cancelaron el ataque. A pesar de la preocupación del pueblo malgache por su reina, fueron impulsados por el orgullo nacional. Ranavalona entendió que debía abrir Madagascar al comercio con Gran Bretaña y Francia para modernizar el país. Buscando exportar arroz y ganado, envió delegaciones a París y Londres para negociar un nuevo tratado, pero estas gestiones no tuvieron éxito. Madagascar no firmó un tratado ni con Francia ni con Gran Bretaña, y en 1845 una fuerza conjunta de tropas francesas y británicas invadió. Una vez más, los malgaches lograron repeler el ataque. Por ello, Ranavalona redujo su dependencia de importaciones europeas y abrió fábricas en la isla para producir sus propios bienes. Algunas fábricas podían emplear a más de 20,000 personas a la vez. Los malgaches comenzaron a fabricar sus propios productos a gran escala, lo que incluía pistolas de tinta, municiones, cañones de ron, porcelana, seda, ladrillos y mucho más. La dependencia de Europa disminuyó, pero el país aún mantuvo una buena relación comercial con Estados Unidos durante la transición de la isla. Usando sus propios productos, Ranavalona mandó construir un enorme y hermoso palacio en la ciudad capital de Antan, Anariver. También mandó redactar un código de leyes y pidió a sus eruditos que crearan el primer diccionario en marina. Mientras estaba en su palacio, hacía que sus sirvientes la bañaran con el jabón que los europeos habían enseñado a fabricar a los malgaches. Se bañaba en una tina en el balcón, a la vista de toda la población de la ciudad. Estaba desnuda, solo con el sombrero, disfrutando la atención de los espectadores. Organizaba grandes fiestas en el palacio y mostraba su amor por las artes, adornando las paredes con pinturas napoleónicas. La reputación de la reina como monarca despiadada crecía rápidamente tras romper lazos con países extranjeros. También denunció sus enseñanzas, especialmente sus religiones, y cualquiera que se negara a renunciar a su fe cristiana
era arrojado por el acantilado. Fuera de Roba, Ranavalona quería que los habitantes de la isla regresaran a sus tradiciones y creencias originales. La religión malgache original creía en Sanabari como el creador. Sin embargo, una gran parte de la población ya había aceptado diferentes creencias antes de la época de su reinado. Algunos cristianos aún se negaban a renunciar a su fe, incluso bajo la orden de muerte. A pesar de la resistencia de su pueblo al aceptar creencias extranjeras, ella pidió que algunos misioneros se quedaran en la isla para dar educación laica a los niños. Los misioneros se negaron y empezaron a ir a otros lugares para continuar con su labor religiosa. Después de su partida, la población cristiana en la isla fue severamente perseguida y muchos fueron asesinados de maneras horribles. Ella arrojaba a cristianos desde acantilados, los decapitaba ante sus familias y otros eran envenenados, muertos de hambre o torturados. Ranavalona era una figura a la que había que temer. Todos los que la conocían la odiaban, pero también era aterradora para cada uno de sus súbditos. Se hizo conocida en los libros de historia como Ranavalona, la cruel o la reina loca de Madagascar. El British Quarterly la calificó como la Diocleciana de nuestros días, en referencia al emperador romano, quien llegó a ser conocido como uno de los peores perseguidores de cristianos. Su crueldad hacia los cristianos en la isla fue solo el comienzo. Ella lideraría un reinado de terror que causaría la muerte de un tercio de sus súbditos. Expulsó a todos los misioneros, diplomáticos y comerciantes extranjeros. Tras el fallido intento de invasión, ella decapitó a los europeos y puso sus cabezas en picas alineadas en las playas. En un intento de advertir contra futuros ataques, Ranavalona declaró: «Quien quiera que viole las leyes de mi reino será condenado a muerte, sea quien sea». Conforme avanzaba su reinado, se volvía más paranoica y buscaba probar la lealtad de sus súbditos con veneno. La técnica consistía en que el sujeto comiera la piel de 3 pollos, seguida de una tóxica nuez Tagnian, o coronel. Luego, Ranavalona provocaba el vómito en el acusado. Si las 3 pieles aparecían en el vómito, eso probaba que la persona era inocente. Si ocurría lo contrario, la persona era culpable. También tenía una habilidad especial para ignorar el sufrimiento de su pueblo. En 1845, tras ordenar una gran cacería de búfalos, unos 50,000 súbditos de la reina participaron durante casi 4 meses, pero no se mató ningún búfalo. Se tuvo que construir un camino a lo largo del trayecto para asegurar el viaje cómodo de la reina. Este camino atravesaba el terreno más accidentado de la isla y provocó la muerte de más de 10,000 personas debido a la hambruna, la malaria y el agotamiento. En 1853, comerciantes de Mauricio New Reunion ofrecieron a Ranavalona una suma de $15,000 como gesto de buena voluntad por los daños causados por los ataques. En 1845 se restableció el comercio, y por un tiempo la relación parecía ir bien. Pero los franceses y británicos aún pensaban que no se podía confiar en ella. Con el tiempo, Ranavalona tuvo un hijo, a quien nombró Rakoto Radama. A los 27 años ya tenía una relación cordial con franceses, británicos y otros europeos. También estaba interesado en volver a abrir el país a la influencia extranjera. Aunque su madre se esforzó mucho, él adoptó una postura opuesta a su gobierno, con su hijo y heredero oponiéndose a su gobierno. Los gobiernos francés y británico tramaron un plan para derrocar a la reina y colocar a su hijo como el nuevo rey. Ansioso por tomar el control, Rakoto aceptó participar en el plan. Aunque quería gobernar, el plan fue frustrado, y Ranavalona estaba muy triste por la traición de su hijo. Ella había pasado su vida luchando y eliminando rivales, incluso en su propia corte. Pero esta vez, fue su hijo quien intentó poner fin a su reinado. El 16 de agosto de 1861, Ranavalona murió a los 83 años, tras un reinado de 33 años. Su hijo, Radama II, como se le conocía, la sucedió. ¿Qué tal, amigos? Forgotten Lives aquí. Gracias a Mortis Media, mi hermano mayor, por narrar este video. Espero que lo hayan disfrutado. Solo quiero agradecer mucho a quienes se suscribieron al canal este último año o año y medio. Ya casi llegamos a 10,000. Y bueno, como siempre, si tienen alguna sugerencia para futuros videos, por favor mándenme un correo electrónico, el cual pueden encontrar en la descripción.
También pueden visitar mi página de Instagram Forgotten Lives, que está en la descripción. Den like, suscríbanse y activen la campanita para recibir mis videos al instante. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.